Lo llamaban letrina de pueblo y lo señalaban con el dedo. Los tanquistas de élite de la Wehrmacht se retorcían de risa al ver aquella caja torpe y fea, tan alta como una casa de 2 pisos. Pero exactamente un segundo después, su risa se transformó en una tos sangrienta. En este video conocerán la historia del monstruo más aterrador de la Segunda Guerra Mundial. Un tanque capaz de resistir 48 impactos directos y seguir intacto. Una máquina que, en solitario, detuvo a una división alemana entera durante 24 horas, convirtiendo a las tropas de élite de Hitler en niños indefensos. Pero, ¿por qué estos gigantes de acero desaparecieron en los primeros meses de la guerra? ¿Qué terrible secreto ocultaban los archivos sobre la destrucción de la Cuarta División Panzer, donde las tripulaciones se vieron obligadas a cometer el acto más vergonzoso para un soldado? Volar sus propias máquinas, intactas e invulnerables con sus propias manos. Les contaremos por qué servir dentro de esa cabeza de acero era una tortura medieval, cómo el retroceso arrancaba piezas de cientos de kilos y cómo el Dreadnought soviético terminó sus días defendiendo una ciudad alemana. Verano del 41. Un camino polvoriento e interminable se adentra en territorio soviético. Una columna alemana, acostumbrada a victorias relámpago en Europa, frena de golpe. Los soldados de la Wehrmacht se asoman por las escotillas y camiones. Comienzan a sonreír y luego a reír abiertamente. Su diversión la provoca un objeto que bloquea el horizonte. Es algo voluminoso, angular, que no parece una máquina de combate. Una torre enorme, desproporcionadamente alta sobre un chasis de orugas, parece más un granero o una torre de agua que acabó en el frente por un error ridículo. Para los alemanes, que valoraban las siluetas bajas y depredadoras, este gigante parece un error de ingeniería, una curiosidad técnica. Los oficiales bromean señalando la mole inmóvil. Pero la risa se corta en instante, justo en el segundo en que con un zumbido pesado, el cañón empieza a girar. Sigue un destello y un estruendo monstruoso hace temblar la tierra. Donde hace un momento estaba el vehículo de cabecera alemán, se alza una nube de fuego y metal retorcido. Las sonrisas desaparecen, dando paso a un horror gélido. Así conoció el mundo a la máquina que parecía un error de diseño, pero se convirtió en la pesadilla del ejército más fuerte de la época. En la historia, este monstruo de acero entró con el índice KV2. Para entender de dónde salió este coloso, debemos dejar el calor del 41 y retroceder al infierno helado del invierno de 1940. El Istmo de Karelya. Aquí, entre nieve y rocas de granito, se desarrolló el drama que engendró este tanque. La campaña soviético-finlandesa, planeada como una operación rápida, se estancó ante la línea Mannerheim. Las tropas soviéticas chocaron contra una defensa profunda, llena de búnkeres de hormigón que barrían a la infantería con fuego letal. En ese momento, el principal tanque pesado de ruptura era el KV-1 con cañón de 76 milímetros. Los tanquistas atacaban, disparaban a quemarropa a las troneras, pero el resultado era deprimente. Los proyectiles solo dejaban rasguños en los muros de 1 metro de los fuertes finlandeses. La infantería sufría bajas, el ataque se frenaba. El mando del frente envió una petición urgente a Moscú. El ejército no necesitaba solo un tanque, sino un destructor móvil, capaz de acercarse a la fortificación y borrarla de la faz de la tierra de un solo golpe. Necesitaban un ariete de artillería. No había tiempo para crear un nuevo chasis. Contaban los días. En enero del 40, la fábrica Kirov de Leningrado recibe una tarea que parecía imposible: montar en la base del tanque KV un potente obús M10 de 152 milímetros. Esta artillería pesada de campaña nunca se diseñó para una torre cerrada. La oficina de diseño pasó a trabajar las 24 horas. Los ingenieros dormían sobre los planos, los plazos se comprimieron al límite. El problema principal eran las dimensiones. La recámara del obús era enorme y físicamente no cabía en una torre estándar. La solución fue radical. Si el cañón no cabe en la torre, hay que construir una nueva torre alrededor del cañón. Así nació el diseño MT-1, una caseta alta de paredes verticales. Para no detener la cadena de montaje modificando el casco, usaron el mismo anillo de la torre antigua.
Esto permitió conservar la base del KV-1, pero el centro de gravedad subió drásticamente. El tanque parecía un atleta con una cabeza desproporcionada, pero la estética no importaba a nadie, solo la potencia de fuego. Ya en el montaje quedó claro, la máquina resultaba excesivamente pesada. El peso llegó a las 52 toneladas, una marca crítica para puentes y transmisiones. El motor de 600 caballos debía trabajar al límite para mover esa montaña de acero. Pero la protección imponía respeto. 75 milímetros de blindaje alrededor y 110 en el frente de la torre lo hacían invulnerable a cualquier artillería de la época. Dentro de la gran torre, pese a su tamaño externo, todo era estrecho. La tripulación de 6 personas trabajaba en condiciones durísimas. La carga del arma era separada. Primero el proyectil de más de 40 kilogramos y luego la vaina con la carga. Esto exigía el trabajo coordinado de 2 cargadores. Tras el disparo, la torre se llenaba de un humo acre que hacía llorar los ojos. Un detalle interesante, en la parte trasera de la torre pusieron una puerta de tamaño completo. Por ella cargaban munición y evacuaban heridos. Esa puerta se convirtió en la tarjeta de visita del KV-2. El 10 de febrero de 1940 sonó el primer disparo en el polígono. El tanque aguantó el retroceso monstruoso, pero ocurrió algo curioso. La tapa protectora del cañón, que debía abrirse automáticamente, salió volando. La potencia del disparo la arrancó de raíz. Fue una señal. La guerra no tolera detalles superfluos. Las pruebas se redujeron a una semana, y el 17 de febrero, 2 tanques experimentales partieron el frente, a la línea Mannerheim. El debut en combate fue un triunfo de la fuerza bruta. El teniente Glushak escribió en su informe: 5 disparos y paso abierto en los dientes de granito. Enormes rocas se convertían en polvo. Contra los búnkeres, el KV-2 se lució. Los proyectiles explosivos se cambiaron por perforantes de hormigón. Estos no explotaban al impacto, sino que rompían el cemento, se enterraban en el muro y detonaban dentro. El efecto era devastador. Tras el combate, en el blindaje de una máquina contaron 48 abolladuras de proyectiles enemigos, ninguna perforación. El tanque resultó invulnerable. El éxito fue tan obvio que lo adoptaron de inmediato, cambiando ligeramente la forma de la torre a una rebajada más sencilla. Parecía que la Unión Soviética tenía el arma absoluta. Pero el KV-2 se creó para romper defensas estáticas lentamente y la guerra que llegó en junio del 41 resultó ser maniobrable y caótica. Cuando la Wehrmacht cruzó la frontera, los tanquistas alemanes sufrieron un shock. Sus cañones de 37 milímetros, apodados irónicamente aldabas de puerta, resultaron inútiles. Los proyectiles rebotaban en el blindaje del KV-2, sacando chispas. Ni siquiera los cañones de 50 milímetros o los obuses de campaña podían detener a estos gigantes. En los informes alemanes de la época se nota el pánico. Los monstruos rusos de 52 toneladas son insensibles a nuestro fuego. Las tripulaciones de los KV-2, conscientes de su invulnerabilidad, actuaban con audacia. Salían solos contra columnas enteras, aplastaban cañones con las orugas y disparaban a quemarropa. El único medio fiable contra ellos eran los antiaéreas de 88 milímetros con gran potencia de penetración. Pero un antiaéreo es un blanco alto y complejo. Para dar al tanque, debían dejarlo acercarse mucho, arriesgándose a ser destruidos por el primer proyectil de 152 milímetros. El episodio más vívido del poder del coloso ruso fue la batalla cerca de la ciudad lituana de Raseiniai. Esta historia, confirmada por documentos alemanes, suena a leyenda. Una carretera estratégica, vital para los suministros alemanes, fue bloqueada por un solo tanque KV-2. Tomó una posición que impedía rodearlo por los pantanos. Un gigante solitario paralizó al grupo de combate Raus. Los primeros camiones con combustible y munición que intentaron pasar se convirtieron en antorchas. Los alemanes desplegaron una batería antitanque y abrieron fuego. Cuando el humo se disipó, el tanque seguía en la carretera, girando la torre lentamente. Con un disparo de respuesta, barrió la batería y a sus operarios.
Viendo que las armas ligeras fallaban, los alemanes intentaron traer el famoso antiaéreo de 88 milímetros. Pero la silueta alta del KV-2 daba gran visión a su comandante. El tanque disparó primero, destruyendo el cañón antes de que pudiera atinar. Al caer la noche, zapadores alemanes se acercaron y volaron la oruga. El tanque perdió movilidad, pero no capacidad de combate. Se convirtió en un fuerte de acero, cuya guarnición se negaba a rendirse. Durante un día entero, una sola tripulación contuvo a una división. Los alemanes no podían traer comida ni evacuar heridos. El desenlace llegó al día siguiente. El enemigo organizó una operación compleja. Mientras tanques ligeros distraían a la tripulación simulando un ataque frontal, otro grupo de artilleros desplegó ocultamente un cañón de 88 milímetros a espaldas del tanque soviético. Solo golpeando la retaguardia lograron silenciar el cañón del KV-2. Cuando los soldados alemanes se acercaron con recelo a la mole humeante, quedaron atónitos por la cantidad de marcas en el blindaje. Este combate mostró que técnicamente el KV-2 superaba a todo lo que tenía el enemigo. Pero surge la pregunta, si eran tan poderosos, ¿por qué no detuvieron la invasión? ¿Por qué el arma milagrosa no salvó el frente de la catástrofe del 41? La respuesta no está en el grosor del blindaje, ni en el calibre del cañón. El KV-2 era un coloso con pies de barro. El principal enemigo de estas máquinas fueron las leyes de la física y la logística. La masa excesiva destruía el chasis. La transmisión, tomada de un tanque más ligero, no aguantaba las cargas. Las cajas de cambio se rompían, los embragues ardían al maniobrar, el motor se sobrecalentaba tratando de arrastrar 52 toneladas de acero. Pero el enemigo más terrible fue la falta de combustible. El potente diésel consumía una cantidad colosal, hasta 700 litros a los 100 kilómetros. En el caos de las primeras semanas de guerra, con almacenes ardiendo y líneas de suministro cortadas, encontrar un camión cisterna era más difícil que ganar una batalla. Los tanquistas tenían máquinas intactas, invulnerables, llenas de proyectiles, pero con los depósitos vacíos. La estadística de bajas de la 4ª División de Tanques habla por sí sola. En 2 semanas de combate, de 22 KV-2 perdidos, solo 5 fueron destruidos por fuego enemigo. Solo 5. Las otras 17 máquinas tuvieron que ser abandonadas y voladas por sus propias tripulaciones. Simplemente se detuvieron por averías o falta de diésel. Las instrucciones prohibían dejar la técnica al enemigo. Explosiones sordas que arrancaban las torres de cuajo sonaron por todo el frente como un saludo de despedida. El ejército no pudo mantener a estos gigantes en una retirada rápida. Además, el KV-2 se creó para otra guerra, posicional y lenta. Tuvo que participar en marchas, emboscadas y combates de maniobra. Para esa táctica era demasiado lento, visible y exigente en mantenimiento. Su tiempo pasó junto con la era de los asaltos a fortalezas. Hacia 1943, los KV-2 prácticamente desaparecieron. Las unidades restantes que sobrevivieron al primer año ya no se enviaban al ataque. Estaban obsoletos y al campo de batalla llegaron los nuevos Tiger y Panther alemanes. Las máquinas supervivientes a menudo se convertían en tractores, quitándoles la pesada torre. Ironía del destino. Creado para destruir, el tanque terminaba su vida evacuando a camaradas caídos. Varias máquinas cayeron intactas en manos alemanas. La Wehrmacht les asignó su propio índice e intentó usarlos, instalando cúpulas de comandante y radios. Pero los enviaban al combate a regañadientes. Eran demasiado caprichosos y no había repuestos. Principalmente los usaron para vigilar la retaguardia o como decorado de propaganda, mostrando el poder del coloso vencido. El último combate de un KV-2, según algunos datos, ocurrió en el asalto a Königsberg en el 45, donde uno de los tanques trofeo fue usado por los alemanes en defensa. El círculo se cerró. Hoy, el KV-2 queda en la historia como símbolo de un tiempo desesperado. Fue una respuesta asimétrica de los ingenieros soviéticos, creada con prisas, tosca pero increíblemente potente. Cumplió su tarea, obligó al enemigo a tener miedo. La historia de este tanque es corta pero brillante. Se encendió como una supernova y se apagó igual de rápido, cediendo paso a máquinas más perfectas y masivas que trajeron la victoria. Pero la leyenda de cómo una sola torre en el camino detenía divisiones vive hasta hoy,
quedando como monumento al coraje de la gente y al poder del hierro.